Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Quiero que continuemos con este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, del versos 1 al 7. Le volveré a dar lectura. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe de Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de la desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Quiero compartir algunas lecciones que uno puede aprender de esta experiencia del profeta Elías ahí en el arroyo de Querit. La primera lección en Querit es cuando Dios le dice: apártate de aquí y escóndete. Creo que el hombre o la mujer que va a ser testigo de Dios debe aprender a estar fuera de la vista muchas veces de la persona. Porque en verdad, como Pablo en su propio ministerio nos muestra, que las personas que nos escuchan hablar de Cristo no quieren oír nuestro propio mensaje, quieren escuchar el mensaje de Jesús. No quieren ver nuestra humanidad, sino que quieren en medio de nuestra humanidad ver el fiel reflejo de la presencia de Cristo. Por lo tanto, el primer desafío que Dios le da a este profeta, al profeta Elías, es simplemente: escóndete, guárdate de las personas. Qué interesante que Elías debe pasar 3 años y medio en un retiro escondido. Dios estaba trabajando en la vida de él. Antes de pasar un solo día frente a las personas, antes que las personas pudieran alabarle y bendecirlo por las grandes proezas que él iba a hacer en el nombre de Dios, Dios necesitaba trabajar en este hombre. De la misma manera Dios quiere hacer con nosotros. En verdad, no debieran tanto preocuparnos los méritos y las formas en que las personas nos pueden alabar por algunas cosas que hacemos o decimos. En medio de todo nuestro trabajo, debemos esperar siempre la aprobación de Dios. Por lo tanto, hay momentos en la vida en que Dios quiere trabajar a solas con nosotros, en el silencio y en la soledad. Dios lo hizo con Moisés. Antes que Moisés pudiera guiar al pueblo de Israel a través del desierto, durante 80 años Dios preparó a Moisés, 40 años a la vista de todo ahí en Egipto, pero los próximos 40 años Dios lo preparó, Dios lo capacitó, Dios lo moldeó de acuerdo a su propósito y su voluntad ahí en el silencio del desierto, hasta que a los 80 años Dios se le reveló en el monte y lo comisionó. ¿Con cuántas otras personas Dios no ha obrado exactamente igual? Si vamos a brillar, necesitamos brillar para la gloria de Jesús. Si vamos a ser usados como canal de bendición de Dios, necesitamos entender de que Dios muchas veces nos va a mandar a nuestro propio querer. En esto debemos tener claro, mis amados hermanos, que Elías no escoge el lugar, va al lugar que Dios le asigna. Dios le había dicho a Elías: beberás del arroyo, y obediente a la palabra, dice el texto bíblico, bebió del arroyo. Y a continuación, qué impresionante, el texto dice: entonces el arroyo se secó. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué pasó? ¿No era el mismo arroyo que Dios había preparado para que él bebiera? ¿Dio acaso Elías algún paso en falso? Imposible.
Dios había dicho claramente en el capítulo 17, verso 4, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Estaba en el lugar escogido por Dios, obedecía un 100% en la palabra de Dios y sin embargo el arroyo se secó. Qué dolorosa experiencia en el profeta Elías. ¿Era acaso alguna prueba de fe? ¿No había declarado Elías con toda intrepidez ante el rey que él estaba ante un Dios vivo y real? ¿Va a continuar su fe a pesar de que el arroyo se secó? Amados, si Dios vive, ¿qué importa que los arroyos de la vida se puedan secar? Dios es más grande que las gracias y dispensas que pudieran venir sobre nosotros. Las gracias pueden ser retiradas, pero Dios permanece siempre fiel a nuestro lado. El profeta debía aprender a confiar en Dios más que en los dones y en las dispensas que él podía recibir en el transcurso de la vida. ¿Recuerdan cómo se secó el arroyo de María y Marta con la muerte de su hermano Lázaro? Sin embargo, en Cristo encontraron un manantial del poder ilimitado que venía directamente de la presencia del Señor. Si el arroyo se secó, era la ocasión para descubrir las más elevadas glorias de Dios y las bendiciones más preciosas que Dios tenía preparada para Elías. Muchas veces creo que nos encontramos frente al arroyo que se seca. Tal vez ese arroyo que se seca es producto de la experiencia de un familiar que fallece, o una salud desfalleciente, o probablemente quedarnos sin empleo, sin trabajo. Y nos encontramos al igual que Elías, estando en el centro de la voluntad de Dios, nos encontramos con que nuestro arroyo también se seca. Amados hermanos, cuánto nos ayuda que en tales momentos podemos, por medio de la fe en el Señor, tener la convicción de que nuestra fe está puesta en un Dios que es un Dios real y vivo. Poder elevarnos por encima de la ruina de nuestras esperanzas terrestres, de los desfallecimientos, apegos humanos, y aceptar todo sabiendo que Dios es quien pelea nuestras batallas. Si Dios permite que el arroyo se seque, probablemente es porque tiene una mejor porción, más bella para ti. Creo que entender este proceso en la vida de Elías nos ayuda también a pensar en nuestra propia existencia. No somos el profeta Elías, no tenemos las gracias que tenía Elías, pero sí Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para cumplir un ministerio, para poder ministrar a las personas que están pasando por necesidad, para poder comprender y acompañar a aquellos que aún no conocen a Jesús y que Dios quiere usarte a ti para su gloria. Pero probablemente Dios te va a llevar primero a tu propio querer, al mismo lugar donde llevó al profeta Elías. La Biblia dice que el Señor le había prometido que durante el día los cuervos le iban a alimentar y del arroyo iba a beber agua. Tenía simplemente todo lo necesario. Pero podemos estar en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios desea que hagamos. Y sin embargo, muchas veces vamos a estar enfrentando tormentas, vamos a estar pasando problemas. Y no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios tenga una conspiración contra ti. Dios te está moldeando. Dios te está
haciendo fuerte como un dique, de tal manera que puedas contener grandes cantidades de agua, que puedas ser fuerte para poder contener grandes problemas y poder salir airoso en medio de toda situación. Y todo lo que nos pueda ocurrir hoy o mañana están en las manos de Dios. Te invito a que puedas confiar en el Señor. Y si el Señor en este momento te está haciendo pasar por tu propio querer y el agua de vida ha empezado a escasear y tu fe se ha empezado a tambalear, quiero decirte que el Señor aún vive y reina, y el Señor te está preparando para grandes cosas. Solo espera y confía, porque su ayuda viene pronto. Dios te pueda bendecir en esta mañana. Dios te colme de su gracia y de sus bendiciones, y que en todo lo que queda de esta semana el Señor te bendiga.